Supercrack Estrella presenta. El pintor Diego Rivera comía humanos y dibujó la llegada de Hernán Cortés como reptiliano. Diego Rivera, Guanajuato, México, 8 de diciembre de 1886. Ciudad de México, 24 de noviembre de 1957, fue un destacado muralista mexicano de ideología comunista, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. La obra de Diego y de su esposa, la pintora Frida Kahlo, se influyeron mutuamente. Fue creador de diversos murales en distintos puntos del ahora llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, 4 y en otras ciudades mexicanas, Cuernavaca y Acapulco. Encabezó la primera vanguardia pictórica en América, dio color al cubismo y contribuyó a que la pintura se hiciera monumental. Hoy se cumplen 130 años del nacimiento de Diego Rivera, cuyo trabajo sigue impactando las artes plásticas. Su cuadro Baile de Tehuantepec fue subastado en mayo pasado en 15,7 millones de dólares y estableció un récord de venta. Su mito que él mismo alimentó diciendo que comía a niños, amén de sus posturas políticas radicales, va más allá del muralismo y explora otras corrientes artísticas, filosóficas y estéticas que gobernaron el arte visual del siglo XX. Diego fue el muralista más visible y quien exportó la idea. Esa escuela fue la primera vanguardia del arte que el continente americano le dio al mundo y salió de México antes de los movimientos surgidos en Estados Unidos. Parece difícil de creer, pero en una época donde aún no existían los llamados conspiranoicos, había gente famosa que pintaba reptilianos en personajes históricos y además decía algo tan fuerte como que comía a niños. Para los que no creen en estos temas de los reptilianos, explicar cómo hace muchos cuando nadie hablaba de estos temas, había personas que hablaban de esto de forma subliminal, usando sus pinturas y comentando como de cachondeo que él comía a niños. Sin duda que estas cosas hoy en nuestros días cobran más sentido con el conocimiento que tenemos, satanismo, canibalismo y reptilianos. La plástica total del continente cambió de perspectiva hasta los años 50 cuando él introduce el expresionismo abstracto, pero previamente estaba guiada por la visión que México iba entregando año con año. Fueron los primeros en incluir como tema principal al indígena. Aquí se fundamenta el arte social, los obreros. El arte mexicano es el que realmente coloca a los trabajadores, como se colocó en el Renacimiento a la naturaleza muerta, así es de importante. El culmen del proceso de deformación al que la leyenda negra ha sometido a Hernán Cortés, considerado en su día el paradigma del bizarro capitán renacentista, está plasmado en el mural del pintor mexicano Diego Rivera. La imagen pintado por Rivera, con el rostro verde y el cuerpo retorcido, es una de las imágenes del conquistador que más ha calado hoy en día en el público, a pesar de que obviamente se trata de una deformación propagandística para presentar al extremeño como alguien codicioso y obsesionado con el oro. Casi un demonio, o quizás no tan casi, es lo que podemos ver en el cuadro. Un reptiliano, reptilianos caníbales, como el pintor seguramente otro reptiliano. Lo de Rivera es una deformación, pero no es la única. Algunas de las representaciones más populares del conquistador en su juventud son piezas neoclásicas o directamente románticas, que idealizan al personaje y solo lejanamente inspiradas en las escasas descripciones que dejó Cortés. Buen ejemplo de ello es el retrato de Hernán Cortés, 1813, óleo sobre tabla de Joaquín Cortés, o uno muy parecido que se conserva en el Archivo de Indias de Sevilla, que tampoco corresponde al verdadero perfil histórico del extremeño. Empezando porque la ropa corresponde más a la época de Felipe II que a la de Carlos V. La extraña historia de Diego Rivera y un baño cerrado 50 años. Dentro de un baño de la famosa Casa Azul, Diego Rivera dejó todos los documentos que narraban su desencuentro con el millonario Rockefeller. ¿Qué había en aquel baño que Diego Rivera mandó cerrar durante casi 50 años? Antes de morir, Diego Rivera cerró uno de los baños de la legendaria Casa Azul, donde vivió con su esposa Frida Kahlo, y dispuso que este no fuera abierto hasta que pasaran 15 años después su muerte. Fue Dolores Olmedo quien quedó a cargo de la administración de la casa, que pronto se convirtió en museo, y quien cuidó que la voluntad del pintor fuera respetada. Cerca de 50 años después, con la muerte de Dolores Olmedo, Hilda Trujillo tomó la dirección de lo que hoy es el Museo Frida Kahlo, y decidió abrir la misteriosa puerta, para así dejar salir los secretos que fascinaron a muchos admiradores de la vida y obra de Diego Rivera y Frida Kahlo. Dentro del baño, se encontraron varios objetos que hoy son parte de la exposición permanente del Museo de la Casa Azul. Vestidos, fotografías, obras de arte, milagritos y cartas de amor, entre otros.
La correspondencia entre Rivera y el estadounidense Rockefeller, con quien tendría una pugna por el mural que el magnate alguna vez comisionó al pintor, además de recortes de periódicos, las fotografías del famoso mural, tomadas por Frida, y bocetos que dan fe de este antiguo conflicto, se encuentran entre los artículos más interesantes encontrados ahí. La relación entre Rockefeller y Rivera fue complicada. Entre 1932 y 1934, el empresario estadounidense encargó un mural para el lobby de lo que hoy es el Centro Rockefeller en Nueva York al artista, entonces un creador reconocido y personaje clave de la intelectualidad mexicana. Rivera diseñó un mural que tituló El hombre en una encrucijada, obra que en un principio agradó al mecenas. El problema surgió cuando Rockefeller se enteró que en el mural aparecía la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, lo cual escandalizó a la sociedad neoyorquina. Para Rockefeller esto fue un insulto y fue entonces cuando pidió a Rivera que lo borrara del mural. Rivera se negó y logró que el empresario le pagara su trabajo, $21.000 de entonces, entre manifestaciones y un gran escándalo mediático. Pero en 1934 el mural fue destruido. Actualmente, en el Palacio de Bellas Artes se encuentra el mural titulado El hombre en el cruce de caminos, también conocido como Hombre controlador del universo, que fue realizado en 1934, y es parecido a la obra realizada en Nueva York, que alguna vez quiso censurar Rockefeller. En este mural podemos ver unos pulmones rodeado de virus, y un microscopio, recordemos esto fue pintado en 1934, y está describiendo perfectamente el coronavirus del siglo XXI, además aparece Lenin símbolo del cambio de poder en este 2020 con el comunismo, así que tenemos a un pintor come niños, que pintaba reptilianos en personajes de la historia como Hernán Cortés, y si esta ya no era poco conocía el futuro que pintaba en cuadros hechos para el mismísimo Rockefeller. Y si esto no es mundo de locos, dime entonces que lo es, ellos conocen todo desde el principio, nuestro futuro está escrito por estos satanistas. En el baño de la Casa Azul se encontraron alrededor de 6.500 fotografías y 28.000 documentos, y esta anécdota, que resurgió hace pocos años como un misterio que sobrevivió al tiempo, nos habla de los profundos principios de Rivera y su siempre potente y encantadora rebeldía. Misterios sin resolver. ¿Quedan muchas cosas por decir sobre Hernán Cortés? Muchísimas. Tuvo una vida muy interesante y muy rica. Hay estudios sobre el Marquesado del Valle, de todo aquello que fundó, su aventura hacia el Pacífico, el descubrimiento de las Californias, hace falta una relectura y mucha más difusión. Yo mismo estoy preparando un pequeño ensayo para explicar por qué Diego Rivera lo pinta deforme. Partiendo del estudio de los huesos en 1946, un grupo de pintores que tuvo acceso al dictamen y a las fotografías decidió que no tenía raquitismo de viejo, sino que eran secuelas de la sífilis. Eso le permitió a Diego Rivera establecer una figura deforme que venía bien en esos años, donde hay un movimiento contra los políticos conservadores. Se ha utilizado la figura de Cortés como arma política. Por supuesto, esa ha sido parte de su desventura, su uso político. Diego Rivera, el muralista caníbal. La leyenda popular dice que este artista gustaba jactarse de haber comido carne humana, y que incluso que el sabor le agradó cuando la probó. Pero, ¿de dónde sale este rumor? Primer tiempo, el indio. En el capítulo La Casa Azul del libro Leonora de Elena Poniatowska, Seix Barral, 2011, se puede leer la crónica del encuentro entre Rivera y la pintora Leonora Carrington durante una fiesta en la famosa casa de Coyoacán. Rivera, conocido por su persistencia en conquistar mujeres, confesó a Leonora haber comido carne humana. Carrington, cigarro en mano, paró en seco al muralista. Mire, Diego, no chingue, no soy una turista, soy inglesa e irlandesa. Y yo soy indio. Segundo tiempo, la escuela de medicina. Según el libro Mi vida, mi arte, Diego Rivera viajó a Europa para tomar cursos de anatomía en academias de medicina, fue ahí, y gracias a su amistad con médicos residentes con acceso a la morgue, que tuvo la oportunidad de probar la carne humana. Fue en ese continente en el que tanto él como los miembros de su clase, descubrieron un nuevo y retorcido placer que provenía de esta gastronomía antropófaga. Eligieron los cadáveres de aquellos que habían muerto con violencia, que habían muerto recientemente y que no estaban ni enfermos ni seniles. Vivimos de esta dieta durante 2 meses y la salud de todos mejoró. Rivera incluso demostró un gusto particular por algunas partes selectas del cuerpo femenino. He descubierto que disfruto de comer piernas y los senos de mujeres, pues como en otros animales, estas partes son consideradas como delicias. También degusté costillas de mujer empanizadas.
Lo mejor de todo, me fascinaron los sesos de mujer en vinagreta al final de ese recetario. Diego se dijo capaz de cocinar la carne de los glúteos con un sabor a estofado. El postre. Complejos primitivos. Sin embargo, el pintor dijo que tuvo que abandonar ese gusto adquirido para siempre, no por asco sino por la hostilidad con la que la sociedad toma esa práctica. Ese tabú, según sus propias palabras, era solo parte de un montón de recelos y prejuicios, herencia de nuestras raíces como una especie supersticiosa. El canibalismo no necesariamente implica el homicidio, posiblemente la carne humana sea la comida más asimilable por el hombre. Creo que cuando el hombre evolucione en una sociedad más avanzada que la mecanizada y a la vez primitiva en la que está ahora, comer carne humana estará permitido, porque entonces el hombre se habrá deshecho de todo tabú y supersticiones. ¿Como ven? ¿Le creen o solo se hacía el interesante? Esto es lo que parece un reptiliano. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.